Clara Méndez nunca se sintió cómoda en redacciones donde las noticias parecían fabricadas en serie. Cada mañana, al entrar al periódico El Horizonte, veía cómo sus compañeros aceptaban titulares impuestos, notas de prensa maquilladas y columnas patrocinadas que parecían encajar mejor en folletos publicitarios que en un diario. Aún así, ella seguía ahí, con la fe de que un día podría destapar algo grande, algo que devolviera dignidad al oficio que había amado desde niña. Había crecido en Toledo, escuchando la voz grave y cálida de su padre en una pequeña emisora local. Él le repetía siempre: el periodismo no es repetir lo que dicen, Clara, es encontrar lo que callan. Aquella frase la perseguía como una brújula moral, aunque a veces la brújula apuntara hacia un destino incómodo y solitario. El caso que cambiaría su vida comenzó con algo aparentemente banal. Una cadena de restaurantes llamada Nutrimax estaba abriendo locales a una velocidad inusitada. En menos de un año ya contaban con 7 sucursales en la capital, todas repletas de adolescentes, familias con pocos recursos y oficinistas que buscaban rapidez y sabor. El fenómeno no había pasado desapercibido para los economistas, que lo llamaban el milagro de la comida rápida nacional. Una mañana, mientras el jefe de redacción, don Alberto, un hombre de traje arrugado y ojos cansados, repartía las asignaciones del día, Clara levantó la mano. ¿Puedo cubrir la inauguración del nuevo Nutrimax?, preguntó, aparentando indiferencia. Alberto la observó con fastidio. Clara, eso no es noticia. Como mucho, una nota breve para la sección de sociedad. Pero nada de reportajes de investigación. ¿Entendido? No podemos morder la mano que nos paga. Nutrimax es un anunciante importante. Clara apretó los labios y asintió. Por dentro, sin embargo, algo se encendió. Sabía leer entre líneas. La advertencia no era solo periodística, era económica. Y en ese momento entendió que había algo más detrás de aquel éxito fulgurante. La primera visita al local la dejó desconcertada. El ambiente olía a una mezcla dulzona y salada que despertaba apetito de manera casi instantánea. Los menús estaban diseñados con colores brillantes, frases pegadizas y ofertas imposibles, hamburguesas a €1, comos familiares a menos de lo que costaba un café en el centro. Los empleados repetían sonrisas ensayadas. Con un entusiasmo casi irreal, Clara pidió un menú básico y lo probó. El sabor era intenso, casi embriagador. Había comido hamburguesas toda su vida, pero nunca algo que pareciera tan adictivo desde el primer bocado. Mientras masticaba, observaba a su alrededor, niños que reían con las manos manchadas de salsa, adolescentes sacando selfies con los vasos gigantes de refresco, oficinistas engullendo a toda prisa antes de volver a la oficina. Todos parecían felices, hipnotizados por aquel ambiente artificialmente perfecto. Tomó notas disimuladamente. No podía probar nada aún, pero intuía que aquello no era casualidad. Al salir, marcó el número de su amiga Laura, nutricionista en un hospital público. ¿Has oído hablar de Nutrimax?, preguntó Clara. Claro, respondió Laura, suspirando. Mis pacientes adolescentes no hablan de otra cosa. Y créeme, los análisis de azúcar y triglicéridos se han disparado en el último año. ¿Podrías hacerme un favor? Necesito que examines uno de sus menús. Con gusto. Tráeme una muestra y veré qué encuentro. Las primeras pruebas confirmaron sus sospechas. Laura le explicó, con un gesto preocupado, que las proporciones de sal, azúcar y grasas estaban calibradas de forma casi científica. Clara, esto no es casual. Han encontrado una fórmula para potenciar la palatabilidad, lo que los científicos llaman el Bless Point. Han diseñado los productos para que quieras comer más y más. Clara sintió un escalofrío. Y nadie regula esto, no directamente. Hay límites, pero los están bordeando con aditivos legales pero polémicos. Técnicamente cumplen la normativa, pero el resultado es devastador. Es como jugar con las vulnerabilidades de nuestro cerebro. Con las primeras pruebas en la mano, Clara intentó convencer a su jefe de publicar un artículo. Alberto negó con la cabeza. Clara, no tenemos pruebas suficientes. Además, Nutrimax nos compra media página de publicidad a la semana. ¿Quieres que echemos a perder ese ingreso? Ella apretó los puños, conteniendo la rabia. ¿Entonces qué? ¿Nos callamos? Dejamos que millones de personas se enganchen a su comida. Esto es un negocio, Clara. Aprende a elegir tus batallas. Salió de la oficina con la sensación de estar rodeada de cómplices. Pero la voz de su padre resonaba otra vez. El periodismo es encontrar lo que callan.
Y decidió seguir investigando, aunque fuera sola. Esa noche, en un café del barrio, se reunió con un hombre que había contactado por correo anónimo. Decía ser un ex empleado de Nutrimax. Llevaba gorra y gafas oscuras, como si temiera ser reconocido. No puedo quedarme mucho, murmuró. Pero sé lo que están haciendo. Yo trabajé en el departamento de desarrollo de productos. Lo que buscan no es alimentar, es enganchar. Sacó de su mochila un pendrive. Aquí tienes documentos internos, correos de directivos discutiendo sobre cómo aumentar la dependencia de los clientes. Hablan de enganchar al consumidor joven y mantener un ciclo de deseo y recompensa. Cuando lo leí, entendí que estaba participando en algo sucio. Me fui. Pero callar me hace cómplice. Clara sintió un nudo en la garganta al recibir aquel pequeño dispositivo. Si era real, aquello podía cambiarlo todo. Gracias, dijo con sinceridad. Prometo usarlo con responsabilidad, solo ten cuidado. Ellos tienen dinero, abogados y contactos. Tú solo tienes tu palabra. El hombre se levantó y desapareció entre las mesas. Clara se quedó con el corazón acelerado, sabiendo que acababa de cruzar un umbral del que no había retorno. En casa, abrió el pendrive. Los documentos eran escalofriantes: estudios de laboratorio, gráficos de consumo, correos de directivos celebrando que los niños pedían a sus padres volver al local cada semana. Había frases como el producto debe inducir deseo al primer bocado o nuestro objetivo es que sea más difícil comer solo una vez. Clara se llevó las manos a la cara. Tenía la historia. Tenía las pruebas. Lo que no sabía era cómo publicarlo sin ser silenciada. La mañana siguiente presentó el material a Alberto. El jefe lo leyó en silencio, cada vez más pálido. Finalmente cerró la carpeta con brusquedad. Esto es dinamita, dijo. Y nosotros no podemos tocarla, ¿qué? ¿Cómo que no? Explotó Clara. Si publicamos esto, Nutrimax nos demandará. Y perderemos su publicidad. Y puede que cierren el periódico. No lo entiendes, Clara, este diario ya no vive del periodismo, vive de la publicidad. Entonces el periodismo está muerto, murmuró ella, sintiendo un vacío en el pecho. Se marchó de la oficina con el corazón roto. Sus compañeros la miraban de reojo, algunos con lástima, otros con burla. Era como si todos aceptaran que el periodismo de verdad ya no tenía lugar en aquel edificio, pero Clara no pensaba rendirse. Decidió que, si el periódico no quería publicar, lo haría ella por su cuenta. Publicó el reportaje en un blog independiente, acompañándolo de capturas de los documentos y el análisis de Laura. Pasaron los días y apenas hubo reacciones, unos pocos comentarios de apoyo, algún insulto que la acusaba de conspiranoica. Nutrimax, en cambio, reaccionó con rapidez. Sacaron comunicados calificándola de periodista frustrada, y cuentas en redes sociales comenzaron a difundir burlas y memes contra ella. El silencio fue más doloroso que el ataque. Sus amigos evitaban hablar del tema, su madre le pedía que dejara las cosas en paz, y Laura, aunque leal, la advertía de que estaba arriesgando demasiado. Clara empezó a sentir el peso de la soledad. Pero cada vez que pensaba en callar, recordaba a los niños riendo con las manos manchadas de salsa, y entendía que aquello no era un juego, y entonces ocurrió lo inesperado. Un niño de 10 años fue ingresado de urgencia en un hospital con un colapso metabólico. Los médicos aseguraban que había estado consumiendo menús de Nutrimax casi a diario. Su madre, desesperada, recordó haber leído el blog de Clara y lo compartió en redes sociales con un mensaje desgarrador. Ojalá la hubiera escuchado antes. En cuestión de horas, el post se volvió viral. Miles de usuarios comenzaron a leer el reportaje de Clara, a compartirlo, a exigir explicaciones. Lo que antes era silencio se convirtió en un rugido colectivo. Clara, frente a su pantalla, no podía creerlo. Por primera vez, la verdad parecía abrirse paso. El ruido fue ensordecedor. En cuestión de 2 días, el blog de Clara pasó de unas decenas de visitas a cientos de miles. Su nombre apareció en tendencias de Twitter y en foros de padres preocupados. Las capturas de los correos internos de Nutrimax circulaban como pólvora encendida. Por primera vez en semanas, Clara se sintió menos sola, pero la reacción de Nutrimax no se hizo esperar. A la mañana siguiente, al salir de su piso, encontró el parabrisas de su coche con un sobrepegado. Dentro, una carta sin firma: deja de mentir o te arrepentirás. Su respiración se aceleró, las manos le temblaban.
Hasta dónde estaban dispuestos a llegar, intentó denunciar la amenaza, pero en la comisaría apenas le tomaron declaración. Un agente, con expresión aburrida, le dijo: «Mire, señorita, estas cosas son comunes cuando alguien se mete con empresas grandes. Pero sin pruebas claras de que haya intención de daño físico, poco podemos hacer». Clara salió de allí con un sabor amargo. La justicia parecía ciega cuando los que amenazaban llevaban corbata. Mientras tanto, las redes se polarizaban. Una parte del público la llamaba heroína, pero otra la acusaba de buscar fama y de inventar pruebas para hacerse conocida. Programas de televisión, pagados por la propia empresa, llevaban a supuestos expertos que decían que todo era una exageración. En uno de ellos, un nutricionista contratado por Nutrimax afirmaba: «No hay evidencia científica sólida de que los menús de esta compañía sean adictivos. Lo que hay es una campaña de difamación». Clara, desde su pequeño apartamento, gritaba frente a la pantalla. Sabía que aquel hombre mentía, pero su voz tenía más eco que la suya. Laura la llamó esa noche. «¿Estás bien?». «No lo sé», respondió Clara con un hilo de voz. «Me siento como una hormiga peleando contra un ejército. No lo olvides, Clara, lo que tienes son pruebas. La gente lo está empezando a ver. Aunque quieran ensuciarte, la verdad está de tu lado». En medio del caos, recibió un correo inesperado. Venía de un periodista veterano, Raúl Ortega, que había trabajado en El Horizonte hacía 20 años. «Clara, lo que estás haciendo me recuerda a los viejos tiempos, cuando el periodismo significaba algo. No te conozco en persona, pero quiero ayudarte. Conozco editores extranjeros que podrían publicar tu investigación. Ellos no dependen de la publicidad de aquí. Si te interesa, nos vemos mañana». El mensaje la llenó de esperanza. Al día siguiente, en una cafetería discreta, conoció a Raúl. Era un hombre de barba entrecana y ojos cansados pero firmes. «Me quemaron hace años», le confesó. «Descubrí corrupción en el ayuntamiento y el periódico me dio la espalda. Me fui del país un tiempo, pero volví. Y verte luchar me recordó que no todo está perdido». Le pasó una lista de contactos y le prometió difundir el reportaje en medios internacionales. Clara lo abrazó con gratitud. Por primera vez, sentía que no estaba sola en la trinchera. El apoyo en la calle crecía. Padres, médicos y asociaciones comenzaron a organizar pequeñas manifestaciones frente a los locales de Nutrimax. Gritaban consignas como «Nuestros hijos no son tu experimento», y llevaban pancartas con frases sacadas de los propios correos filtrados. Clara acudió a una de esas protestas. No esperaba ser reconocida, pero cuando una mujer la señaló y gritó que es ella, la periodista que lo destapó, la multitud empezó a aplaudir. Clara se sintió abrumada, con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que recibía ese calor humano, y entendió que su lucha ya no era solo suya en Nutrimax. Sin embargo, redobló su ofensiva. Contrataron bufetes de abogados que anunciaron demandas por difamación. En televisión, portavoces hablaban de campaña orquestada por la competencia. Incluso filtraron rumores de que Clara estaba pagada por marcas extranjeras para hundir a una empresa nacional. Los ataques personales dolían. En Internet aparecieron fotos suyas manipuladas, insultos, amenazas veladas. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que decía: «Sabemos dónde vives». El miedo volvió a paralizarla. Laura se quedó a dormir con ella esa noche. «No puedes dejar que te rompan, Clara. Si te callas ahora, habrán ganado». «Tengo miedo», admitió ella. «Pero más miedo me da que todo siga igual». Mientras tanto, algunos políticos comenzaron a reaccionar. En el Congreso, una diputada de la oposición pidió una investigación sobre los ingredientes de Nutrimax, citando directamente el reportaje de Clara. El ministro de Sanidad, presionado, anunció que estudiarían el caso. Era el comienzo de una batalla institucional. Pero Clara sabía que el poder de la empresa llegaba más alto de lo que parecía. Una noche, recibió una llamada de un número oculto. Una voz masculina, grave, habló sin rodeos: «Señorita Méndez, le ofrecemos una salida elegante. Deje este asunto y podrá tener una carrera brillante. Podemos conseguirle un puesto en un gran medio. Solo tiene que olvidar a Nutrimax». Clara tembló de rabia. «Me están comprando, piense en su futuro. No vale la pena sacrificarlo por un artículo», colgó sin responder. El teléfono le resbaló de las manos. Estaba claro, Nutrimax no solo quería silenciarla,
quería convertirla en parte de su engranaje. Y aquello reforzó su decisión. Miró por la ventana de su apartamento, con la ciudad extendiéndose en luces frías. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también que había cruzado un punto sin retorno. Su voz, pequeña al inicio, ya había despertado un eco. Y ese eco empezaba a incomodar a demasiados. La apertura de una investigación oficial fue como un terremoto. Durante semanas, Clara apenas podía creer que lo que había empezado en su pequeño blog ahora estaba en los noticieros internacionales. El Ministerio de Sanidad anunció un comité especial para revisar los productos de Nutrimax, y la Fiscalía abrió diligencias por posible fraude al consumidor. Sin embargo, la batalla estaba lejos de ser ganada. La empresa desplegó a sus abogados como un ejército. Cada documento filtrado, cada entrevista, cada frase de Clara era analizada y cuestionada. La acusaban de haber manipulado la información, de haber editado los correos para sacar frases de contexto. Y la demanda por difamación contra ella seguía en pie. Clara comenzó a sentirse atrapada en un torbellino. Pasaba las noches contestando mensajes de apoyo y odio por igual, apenas dormía, y la ansiedad le hacía temblar las manos cada vez que abría el correo. Su madre la llamaba con voz angustiada: «Hija, ¿no puedes dejar esto ya? Vale la pena destruir tu vida por una empresa de hamburguesas. No son hamburguesas, mamá. Es la gente. Son los niños, los adolescentes. Somos todos», pero al colgar, Clara sintió la punzada de la duda. ¿Realmente valía la pena tanto sacrificio? El periódico El Horizonte, en el que seguía trabajando a medias, había dejado de asignarle tareas. Era como si la hubieran condenado al ostracismo. Nadie la saludaba en la redacción, algunos la evitaban con descaro. Una tarde, en la máquina de café, escuchó a dos compañeros susurrar: «Está loca. Al final se va a hundir y nos arrastrará a todos». Fingió no oír, pero las palabras la atravesaron. Solo Laura, su amiga nutricionista, se mantenía a su lado. Y Raúl, el periodista veterano, que la llamaba con frecuencia para darle ánimo. «Clara, lo que haces no es solo periodismo», le dijo en una de esas charlas. «Es memoria. Es dejar constancia de que alguien se atrevió a decirlo cuando todos callaban». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de ruedas de prensa, abogados y titulares contradictorios. En las calles, las manifestaciones crecían. Frente a los locales de Nutrimax, las pancartas ya no eran de decenas, sino de miles de personas. Padres con sus hijos, estudiantes universitarios, médicos en bata blanca. El eslogan «En nuestros cuerpos no son tu negocio» se pintaba en muros y camisetas. Clara asistió a una de esas marchas y se mezcló entre la gente. Una niña de unos 12 años se le acercó tímidamente. «¿Eres tú la periodista?», preguntó, sosteniendo un cartel hecho a mano. Clara asintió. «Gracias», dijo la niña, con una seriedad que parecía demasiado grande para su edad. «Mi hermano pequeño está enfermo. Él comía en Nutrimax todos los días. Tú hiciste que mis papás dejaran de llevarlo allí». Clara abrazó a la niña con lágrimas en los ojos. Fue un instante breve, pero suficiente para recordarle por qué estaba resistiendo Nutrimax. Acorralada, contrató campañas publicitarias masivas. Spots de televisión mostraban familias sonrientes comiendo en sus restaurantes, con un eslogan nuevo: «Confianza en cada bocado». Influencers populares subían videos defendiendo a la marca, asegurando que ellos habían crecido comiendo en Nutrimax y estaban perfectamente sanos. Era una guerra mediática en toda regla. Clara sentía que la realidad se partía en dos: por un lado, el clamor popular que pedía justicia; por otro, la maquinaria propagandística que intentaba borrar su trabajo. Una noche recibió otra llamada. Esta vez no era una voz anónima, sino un periodista de un canal internacional. «Señora Méndez, estamos preparando un documental sobre el caso Nutrimax. Queremos que sea usted la protagonista. El mundo necesita conocer su historia», aceptó, aunque con miedo. Pasó horas frente a cámaras, relatando cómo había empezado todo, enseñando documentos, hablando de las amenazas. Mientras hablaba, revivía cada instante, cada lágrima, cada noche en vela. Al terminar, se sintió exhausta, como si hubiera vaciado el alma. El desgaste comenzó a notarse en su cuerpo. Perdió peso, dormía mal, y en ocasiones el corazón le latía tan rápido que pensaba que se desmayaría. Laura la llevó al hospital en una de esas crisis.
El médico le recomendó reposo. Necesitas cuidarte, le dijo Laura, casi regañándola. No puedes salvar al mundo si te destruyes en el intento. No quiero salvar al mundo, susurró Clara, con la voz rota. Solo quiero que la gente sepa la verdad. En el Congreso, el debate alcanzó su punto álgido. Algunos diputados exigían el cierre temporal de Nutrimax hasta que se esclareciera la situación. Otros, con evidente presión de lobbies, defendían a la empresa como motor de empleo y orgullo nacional. Las discusiones se transmitían en directo y millones de ciudadanos las seguían con rabia o esperanza. En paralelo, la fiscalía llamó a Clara a declarar. Sentada frente a los jueces, relató con firmeza cómo había obtenido los documentos, los análisis de laboratorio de Laura y los testimonios de consumidores. Los abogados de Nutrimax intentaron desacreditarla, preguntando por su vida personal, insinuando que había inventado partes del reportaje. Clara respondió con serenidad, aunque por dentro temblaba. Al salir de la sala, decenas de personas le esperaban para aplaudirla. Entre ellas estaba la madre del niño hospitalizado. Se acercó y le susurró, «Gracias. Pase lo que pase, usted ya cambió algo». Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Los peritos oficiales confirmaron lo que Laura había descubierto. Las fórmulas de los productos de Nutrimax estaban diseñadas para potenciar la adicción. Aunque técnicamente legales, los documentos internos demostraban intención de manipulación. Aquello abrió la puerta a cargos más graves. La bolsa castigó a la empresa. Las acciones se desplomaron y algunos inversores retiraron su dinero. Pero Nutrimax seguía peleando, aferrándose al poder de su marca y de sus abogados. Clara, desde su apartamento, miraba las noticias con sentimientos encontrados. Había conseguido que el tema llegara hasta lo más alto, pero el precio había sido enorme: soledad, miedo, amenazas, noches sin dormir. Y aún no sabía cómo terminaría todo. Esa madrugada escribió en su diario, con la luz tenue de la lámpara: el periodismo no es contar lo que se ve, sino lo que se esconde. Hoy me siento agotada, pero también orgullosa. Si mañana caigo, al menos sabré que no me quedé callada. Cerró el cuaderno, suspiró y se dejó caer en la cama. El juicio seguía en pie, la sociedad estaba dividida, y ella se encontraba en el centro de un huracán que aún no había terminado de azotar. El día del juicio llegó con un cielo gris sobre la ciudad. Clara se vistió con un traje sencillo, las manos sudorosas, el estómago revuelto. En la entrada del tribunal, una multitud esperaba, algunos la vitoreaban, otros portaban pancartas en defensa de Nutrimax. Había cámaras por todas partes. Raúl la acompañó hasta la puerta. «No olvides quién eres», le dijo, apretándole el hombro. «Ellos tienen dinero, pero tú tienes la verdad». Dentro, la tensión era asfixiante. Los abogados de Nutrimax desplegaron carpetas enormes, gráficos coloridos y expertos de renombre internacional dispuestos a desacreditar cualquier acusación. Su estrategia era clara: ahogar la verdad en un mar de tecnicismos. Clara subió al estrado. Su voz tembló al principio, pero poco a poco recuperó la firmeza. «No soy científica ni política. Soy periodista. Mi trabajo es mostrar lo que otros esconden. Y lo que encontré en Nutrimax es simple: manipulan sus productos para generar adicción. Tengo pruebas, correos internos, análisis independientes y testimonios de familias afectadas». Los murmullos recorrieron la sala. El fiscal presentó los documentos obtenidos. Recetas internas donde se hablaba explícitamente de optimizar el anhelo del consumidor, correos que celebraban la dependencia creada en adolescentes. Cada palabra era un golpe contra la imagen de la empresa. Los abogados intentaron desviar la atención, acusando a Clara de haber filtrado información ilegalmente. Ella no negó cómo obtuvo los documentos. «Sí, los conseguí de una fuente anónima dentro de la empresa. Y volvería a hacerlo. Porque hay momentos en los que callar es complicidad». La vista duró horas. Afuera, los noticieros transmitían cada instante, y las redes servían de comentarios. Miles de personas seguían el juicio como si se tratara de un espectáculo deportivo. Finalmente, tras días de audiencias, el juez dictó sentencia. Nutrimax había actuado de forma irresponsable y deliberada al diseñar productos que fomentaban la dependencia. Se ordenaba una multa millonaria, la retirada temporal de ciertos menús y la apertura de investigaciones paralelas en otros países. Pero la resolución también señalaba que Clara debía responder por la obtención irregular de documentos confidenciales. No iría a prisión,
pero recibiría una sanción económica. La sala estalló en gritos y aplausos mezclados. Clara, agotada, apenas podía procesar lo que escuchaba. Había ganado y perdido al mismo tiempo. En los días siguientes, los titulares fueron claros: Nutrimax culpable de fomentar consumo adictivo. Los consumidores celebraron la victoria, y miles juraron no volver a pisar sus locales. Sin embargo, la empresa no desapareció. Rediseñó campañas, cambió de nombre en algunos países y lentamente comenzó a recuperar terreno. Clara lo sabía. El monstruo estaba herido, pero no muerto. Una tarde, semanas después del juicio, paseaba por un parque cercano. Una madre se le acercó con 2 niños. ¿Es usted Clara Méndez? Sí, quería darle las gracias. Mis hijos dejaron de comer en Nutrimax desde que salió todo. Sé que la empresa sigue ahí, pero gracias a usted abrimos los ojos. Los niños sonrieron tímidamente. Clara se sintió conmovida. No había derribado al gigante, pero sí había encendido una chispa en la gente. Esa noche cenó con Laura y Raúl. No fue una victoria total, dijo Clara, removiendo su copa de vino. Las victorias totales no existen, respondió Raúl. Lo importante es que la gente ahora mira con otros ojos lo que come, lo que compra, lo que consume, Laura añadió, y que las empresas saben que no pueden hacer lo que quieran sin que alguien lo denuncie. Clara sonrió, aunque en el fondo sentía un cansancio profundo. Había dado todo lo que tenía, y más. Quizá había pagado un precio alto, pero algo había cambiado. Semanas después, volvió a escribir en su blog. El título de la entrada era: No somos clientes. Somos personas. En el texto reflexionaba: el sistema intentará convencernos de que somos solo consumidores, números en una tabla. Pero cada bocado que damos, cada euro que gastamos, es un voto por el mundo en el que queremos vivir. Yo hice mi parte. Ahora es el turno de todos. Miles compartieron ese post. Y aunque sabía que su nombre quedaría atado para siempre al caso Nutrimax, Clara también sabía que, de algún modo, había ganado. Al cerrar su portátil, se levantó de la silla y salió al balcón. El aire fresco de la noche la envolvió. Miró las luces de la ciudad y pensó que el futuro seguiría lleno de batallas. Pero, al menos, había demostrado que incluso una sola voz podía hacer temblar a un gigante. Respiró hondo, cerró los ojos y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentirse en paz.